Bien, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy es 25 de junio del 2020, es la doceava clase del curso de sistemas de producción porcícola. Y bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. El día de hoy arrancamos con un nuevo tema, que es la atención de la cerda durante el parto. Y, y pues entonces comenzamos. Díganme, por favor, por ahí alguien abra su micrófono. Díganme si ven mi pantalla, si me están oyendo. Se ve, profe, se oye. Profe. Gracias, Sí, gracias. profe. Fuerte y claro, profe. Gracias. Bueno, entonces arrancamos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a revisar lo que es la atención de la cerda durante el parto. Vean ustedes, les adelanto, este es un lechón que está naciendo. Va a haber dos tipos de presentaciones obstétricas normales, la presentación anterior y la presentación posterior. La mayoría de los lechones preferentemente deben de nacer espinazo con espinazo. Es decir, el espinazo, o sea, la columna vertebral del lechón en paralelo con la columna vertebral de la cerda. Esta es una presentación anterior, generalmente viene como proyectil, con las manitas atrás y la trompa por delante. Y la otra presentación es la presentación posterior, que viene con las patitas traseras por delante. Ya sabemos que el lechón, inmediatamente al momento de que es expulsado, bueno, previo a que vaya a ser expulsado, normalmente la cerda empieza a presentar movimientos rotatorios de la cola, empieza así a dar mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta a la cola, como si fuera un ventilador, y entonces eso es un indicativo de que ya se aproxima un lechón. No necesariamente tiene que estar expulsando uno por uno, puede aventar de 2 o 3 juntos y dice uno, oye, espérate, y entonces, y después viene un relax de 15, 20, 30 minutos y vuelve a aventar uno, dos, pero es común que avienten 2 o 3 juntos. Bueno, inmediatamente el lechón, que una vez que es parido, tiene que ser cachado lo más rápidamente posible, a tener ya todo preparado, preferentemente sanitas de esas toallas desechables para secarlo. Lo más importante es secarlo a la brevedad, lo más rápidamente posible, precisamente ¿para qué? Para que si ya está seco, ya no pierde calor. Hagan ustedes de cuenta, es como si ustedes salieran de la alberca y está soplando algo de aire, van a empezar a tener frío, pero si inmediatamente se ponen una toalla y se empiezan a secar, ya se deja de empezar a evaporar el agua y dejan de tener tanto frío. Por eso es importante que a la brevedad, en cuanto el lechón es expulsado, lo debemos de empezar a secar y frotarlo vigorosamente. Aquí lo importante, así como en los bebés humanos, lo importante es que chille. Ya chillando, quiere decir que pues ya la hizo. Para poder chillar tiene que inspirar, y al inspirar quiere decir que ya está jalando oxígeno, y eso es un buen indicativo. Debemos de estar revisando principalmente trompa de lechón, para ver si no está azul, o bien las patitas, a ver si no están azules, la cola, la mucosa de la vulva, si es que es hembrita, porque eso es indicativo de que hay un proceso de asfixia. Igual en los bebés, hay protocolos de atención cuando van haciendo un bebé, y ese bebé se le da una valoración
sobre todo si presenta los labios azules o las uñitas azules o las uñas de los pies o de las manos azules. En fin, claro que en un centro hospitalario va a haber una mucho mejor atención que aquí, pero bueno, intentamos hacer lo que está en nuestras manos, ¿ok? Bueno, esto es obviamente una caricatura y ahí está la persona atendiendo el parto, se lo está pasando a la señora y la señora, vean ustedes, la señora trae una toallita precisamente para estar secando inmediatamente a los lechones. Es importante que no pierdan calor. Si pierden calor, la cosa se puede complicar. Es bastante serio el asunto. Les anticipo, el lechón no tiene un tejido graso que le llaman marrón. En los bovinos sí cuentan con un tejido graso que se llama marrón. Aquí el tejido graso del lechón es blanco y entonces lo que sucede es que el tejido graso marrón le va a dar mucho mayor posibilidad para mantenerse en condiciones de estrés por frío. Entonces, por eso es muy importante que en el caso del lechón inmediatamente sea secado, pero así, a la brevedad. Ok, aquí tenemos otra caricatura en donde hay que tratar de evitar al máximo que los lechones puedan ser aplastados, sobre todo ya habíamos quedado en la selección de hembras de reemplazo, les había dicho que se supone que muchas hembras capa blanca, una York, un Landras, son sordas y entonces no van a oír, si es que alcanza a chillar el lechón, no va a oír los quejidos del lechón y pues la puerca no se va a dar cuenta. Imagínense, esto representa como, el lechoncito representa como el 1% del peso vivo de la puerca. O sea, es una cosita chiquitita y no vas a ver la puerca que lo está pisando, ni mucho menos que está encima de él. Ok, algunas de las teorías del desencadenantes del parto son las siguientes. Hay una teoría basada en un mecanismo físico, hay otra teoría basada en un mecanismo nervioso y una tercera teoría basada en un mecanismo endocrino. Bueno, la teoría basada en un mecanismo físico indica que el peso de fetos, placenta, líquidos, van a provocar una distensión del útero y en consecuencia una liberación de la oxitocina. En el caso de el mecanismo basada en un mecanismo nervioso, se considera que a nivel de útero hay terminaciones nerviosas y entonces hay un estímulo a nivel de eje hipotálamo hipofisiario y también hay liberación de oxitocina. Y una tercera teoría, que es la más completa, es todos los mecanismos anteriores actúan en conjunto, tanto el peso como las terminaciones nerviosas a nivel de útero y obviamente se supone que basado en el mecanismo físico, se supone que un parto va a ser mucho más rápido, a lo mejor con un día antes, sobre todo si durante ese parto la puerca expulsa alrededor de 14, 15 lechones. Eso quiere decir que entonces el producto, el volumen total, va a tener mucho mayor peso, a diferencia de si fuera un parto de solamente 10 lechones, entonces a lo mejor entre los 10 lechones estarían pesando menos que los 14 lechones. Ok. Vean ustedes, este es, como dice aquí abajo, este es el resumen de los niveles hormonales de la cerda. Aquí, como vean ustedes, bueno, a mí no me deja ver, pero ustedes yo creo que sí lo ven en la pantalla. Este es el momento del parto. Esta es la hora cero del parto, ¿sí? Y son días y 24 horas, básicamente 24 horas antes del parto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la primera hormona es básicamente progesterona. Es la que nos está manteniendo la gestación.
la que está manteniendo aquellos CLs, cuerpos lúteos, de ambos ovarios. Recordemos que mínimamente deberían de haber 4 cuerpos lúteos por cada uno de los ovarios. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la progesterona? Niveles altos y ya cuando va llegando a las 24 horas, la progesterona empieza a disminuir. Y entonces, al empezar a disminuir, se inhibe la irritabilidad. Bueno, mientras esté la progesterona, inhibe la irritabilidad, contractibilidad uterina. La disminución de la progesterona puede deberse al incremento de la prostaglandina F2 alfa. La siguiente hormona es básicamente de parte de los mismos fetos, el cortisol fetal, y entonces induce al parto, a la prostaglandina y a la producción materna. Aquí en el caso de la prostaglandina, que era la chica mala de la película, ¿sí? Empieza 24 horas antes a elevarse y en consecuencia la progesterona empieza a disminuir, el cortisol fetal empieza a subir y exactamente en la hora cero es cuando se da el mayor pico de prostaglandina. Aquí obviamente está alisando los cuerpos lúteos y en cuanto termina el parto, la prostaglandina inmediatamente empieza a disminuir. Va a subir, pero en otro momento ya, ya después de que haya sido inseminada la cerda. Inicia las contracciones uterinas y libera relaxina. La otra hormona es estradiol, la que está implicada también en el parto. Vean ustedes, 24 horas antes empieza a elevarse, hay un pequeño pico, pero durante el mero parto el estradiol se hace presente y en unión con la relaxina provocan el relajamiento tanto de cuello y vagina, de todo el canal. Y tenemos a la relaxina, también muy importante, 24 horas antes de la fecha de la hora cero de parto, ya en el mero parto ya no interviene, pero aquí está interviniendo en la relajación del cuello y de la vagina. Y por último, tenemos a la hormona del amor. La hormona del amor es la oxitocina. Se supone, esto es nada más a manera de comentario, se supone que mientras se mantenga la oxitocina, por ejemplo, en la relación de una pareja, en el caso de humanos, el que está manteniendo ese vínculo de la pareja es la oxitocina. Cuando empieza a disminuir la oxitocina en la relación de las parejas, chicos, la situación de repente empieza a fallar. Y esa oxitocina generalmente solamente en la relación de las parejas se mantiene unos 3 o 4 años. Por eso es que la mayoría de los divorcios ocurren después de esas fechas. Alguien dice por ahí, oye, pues que me inyecten oxitocina. Podría funcionar de repente. Ok, la oxitocina está funcionando principalmente para las contracciones miometrales. Fuertes contracciones de la musculatura, toda esta oxitocina de las fuertes contracciones de la musculatura lisa es oxitocina endógena, o sea, es de la misma puerca. Aquí no estamos aplicando absolutamente nada. Ok. Bueno, el parto se puede definir como el proceso mediante el cual el útero gestante se libera de fetos y placentas y el evento obviamente está, como ya lo vimos, bajo control de hormonas fetales y maternales. Básicamente se divide en preparto, parto y posparto, ¿sí? Y es lo que vamos a ver a continuación. Ok. ¿Cuáles son principalmente los signos inminentes del parto en el caso de las cerdas? Tenemos, va a haber contracciones abdominales, es lo que yo les estaba comentando. En el caso del parto, si la puerca puja o no puja. Hay preparación del nido. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva hay gran cantidad de paja. Ya no se usa o ya no se les pone para la preparación del nido, ya no se les pone la paja.
ahora se utiliza papel periódico, básicamente. ¿Por qué? Porque la paja lo que va a pasar es que si se iba al drenaje, después va a tapar el drenaje. Y con el papel periódico, recortes de papel periódico o tiras de así de papel periódico, el papel periódico se va a macerar, se va a disolver el drenaje y no nos va a tapar el drenaje, y además es muy, muy calientito. Yo les podría comentar que, por ejemplo, luego eh, los chavos que están ahí acuartelados en el colegio militar, luego cuando van a hacer sus prácticas, pues también así como tienen que ser muy machos y tienen que estar de repente a la intemperie, la recomendación de los que ya tienen más tiempo ahí es, ¿sabes qué? Métete papel periódico adentro del cuerpo. ¿Para qué? Para que no pierdas calor, para que te mantengas calientito. Y de esa manera no tienes tanto frío. Y aquí la gran ventaja de estar utilizando papel periódico es precisamente para eso, para mantener también calientitos a los lechones. Lo vamos a ver más adelante. Otro de los signos inminentes del parto es una inquietud creciente de parte de la cerda. Generalmente puede haber expulsión de sangre o líquido por la vulva. Es muy, muy recomendable que en las granjas se tengan ya lavados tapetes de plástico, pero preferentemente tapetes blancos para ponérselos atrás en la cola a la cerda para ver y que resalte perfectamente si ya se está reventando este tapón, lo que dirían en el caso de los humanos, ya se reventó la fuente. Entonces, como es un tapete blanco, se va a notar perfectamente que la puerca ya está más próxima a su evento de parto. Ok, va a haber movimientos rotativos de la cola, pero en ocasiones no necesariamente está expulsando alguno. Puede estar moviendo la pata de atrás, la puede flexionar, la dobla, la flexiona y la empuja hacia atrás. Es por eso que muchos lechones generalmente prefieren, ya es algo instintivo, prefieren colocarse en las tetas más torácicas, es decir, en las tetas de adelante. ¿Por qué? Porque la puerca cuando se estira, lo único que hace con las manos es moverlas así, hacia acá, y entonces nada más empuja tantitito a los lechones y no pasa nada. Sin embargo, los lechones que están en las tetas posteriores, más abdominales, sí los avienta porque la puerca siempre lo que hace es encoger la pata y luego la estira, y en todos los lechones que estaban aquí pegados a estos Salen peces, volando a la pues verga. ya se fueron a volar hasta por allá, ¿no? Si alguien me cierra por ahí su micro, por favor. Cambio de la temperatura. Normalmente, antes de que empiece el parto, la puerca puede estar a lo mejor en 38,5, 39 grados, pero ya que empieza el parto, puede aumentar 1 grado o 1,5 grados. Pero después, otra vez, regresar a la normalidad. Es totalmente común que la puerca pueda aumentar su temperatura corporal y así como su respiración también. Ok, la textura de la ubre ya es una textura muy turgente, está muy, muy caliente, hay disponibilidad de calostro, es un líquido blanquecino, pegostioso. Sería muy recomendable que pudiéramos empezar a ordeñar la ubre de la cerda para guardar este calostro. No es recomendable meterlo al congelador, porque si lo metemos al congelador se pueden desnaturalizar las proteínas. ¿Qué proteínas? IgG, IgA, IgM, que básicamente son inmunoglobulinas. Entonces, lo vamos a tener, ese calostro lo vamos a guardar hasta abajo, donde van las verduras en el refrigerador,
donde van las verduras, ¿ok? ¿Cómo podemos colectar ese calostro? Ah, bueno, pues ese calostro podemos recortar una botella, dejándole todavía su tapón, una botella de PVC, la recortamos y entonces ya acercamos la mano a donde está el pezón y empezamos a ordeñar el pezón. Y entonces todo está cayendo dentro de esa botella recortada, que no se va a salir el calostro porque tiene puesto el tapón. Y después ya lo podemos estar poniendo en algún depósito. Lo que queremos básicamente es guardar calostro para un momento de emergencia. Si la cerda está presentando algún proceso de hipogalactia, o sea, poca leche o poco calostro, o agalactia, de plano nada, nada, ni calostro ni leche, ¿ok? En ese tipo de condiciones, para tratar, y en tanto restauramos la producción de calostro o de leche, para eso es que vamos a utilizar esas paletotas de calostro que estamos ahí guardando para los lechones, ¿ok? Bien, vamos a empezar a ver qué es lo que está sucediendo en el preparto. Bueno, en el preparto, ya sabemos, va a haber presencia de calostro, 12 a 24 horas antes, podemos estar ordeñando, ya sabemos, ya lo vimos en la clase pasada, que deberíamos de estar pasando a nuestra cerda a la maternidad por lo menos unos 8 días antes, sobre todo con las puercas que van a primer parto para que se vayan acostumbrando a la jaula. Entonces va a haber presencia de calostro. La puerca va a querer hacer nido 12 o 24 horas antes, que más o menos coincide con la presencia de calostro. Las puercas en un sistema intensivo van a empezar a rascar el piso y vean ustedes, este es el papel periódico picado, recortado. No es necesario que se compren ustedes una máquina para picar documentos. Sencillamente ustedes agarran el papel periódico y lo van cortando en tiras y se lo avientan, se lo avientan a la puerca. No le va a pasar nada si la puerca se lo come, no pasa absolutamente nada, ni se va a envenenar, ni le va a pasar nada, a menos que el periódico trajera algo de insecticida y pudiera haber todavía algún residuo al respecto, pero generalmente no le pasa nada. Ni se lo quieran ustedes acomodar. Esa es chamba de la puerca y entre más ocupada esté haciendo su nido, mucho mejor, porque va a haber descargas de endorfinas, lo cual va a mantener a la puerca tranquila, así relax, ¿sí? Sin que esté demasiado inquieta. Ya sabemos también que este preparto es lo que incluye el periparto. El periparto es 24 horas antes, 24 horas después. Entonces, durante el periparto, que incluye este preparto, nada de comer, solamente agua, solo agua. Lo que queremos es que tenga vacío el tubo digestivo para que no esté aplastando el canal por donde van a salir los lechones. ¿Ok? Se incrementa el ritmo respiratorio. De 30 respiraciones por minuto puede aumentar hasta 80 respiraciones por minuto. Sobre todo si tenemos sometida a la puerca a estrés calórico, va a aumentar mucho más su ritmo respiratorio. Si ya estamos viendo que la puerca está presentando calostro, quiere empezar a hacer nido, sería muy recomendable que la pudiéramos bañar sin salpicar tanto la maternidad. Le podemos pasar una manguera por encima precisamente para refrescarla, para tranquilizarla, para evitar que ese ritmo respiratorio aumente tanto y también para termorregularla y que esté mucho más tranquila. Ok. Va a empezar a haber una descarga mucosa sanguinolenta, por eso es muy recomendable tener un tapete blanco en el piso, abajo de la puerca, muy cerca de la vulva, para que nosotros
podamos estar observando si ya está empezando a aventar ese dichoso tapón. Nos vamos a dar cuenta por lo blanco y en contraste con lo rojo de la sangre, ya vamos a saber, ok, sí, ya vamos a estar preparados, ¿ok? Normalmente en las maternidades, quien trabaja ahí en las maternidades generalmente son mujeres. Se pueden dividir el trabajo. Hay unas que les llaman parteras, que son exclusivamente las que atienden el parto, y ya que termina el parto, se lo pasan a su compañera, que en este caso se llamaría maternera. ¿Y por qué mujeres? Mujeres, en primer lugar, porque son más maternales, tendrían más consideración por la puerca, por ser del mismo género, digamos, son hembras, ¿sí? Y entonces, sobre todo, si hay un lechón que anda medio perdido, pues la chica, la trabajadora, pues lo va a ayudar a agarrar el pezón, en fin, a diferencia de un hombre, dice, no quieres, pues órale, y le va a dar y seguramente hasta lo va a matar al lechón, ¿no? Entonces puede suceder. Entonces hay dos trabajos muy bien divididos. Uno que es la partera, que atiende exclusivamente el parto, y ya que terminó parto, ya que aventó placenta, ya le dice a su compañera, órale, ya está, te los paso, te los encargo, te hago el reporte, fueron 15, todos vivos, ni un muerto, o hubo una momia, 2 momias, en fin, le pasa el reporte. Generalmente el reporte, pues, es por escrito, y bueno, puede haber pujo, esto es lo que estamos viendo, pujo 15 a 20 minutos antes de que sea expulsado el primer lechón. Ya sabemos que no va a haber espacio para que puedan salir 2 lechones por el mismo canal, por el mismo tubo. Entonces, ¿quiénes van a empezar a salir primero? Los que quedaron adosados en la porción del cérvix, son los que van a salir primero. Y entonces, primero vamos a tener lechones, grandes, y luego, bueno, nace el primer lechón. Primero vamos a tener lechones grandes, luego vamos a tener lechones pequeños, que eran los que se encontraban a la mitad de los cuernos uterinos, y al final lechones más grandes que los grandes. ¿Por qué más grandes que los grandes? Porque estaban adosados en los cuernos, en la porción del cuerno uterino correspondiente a la porción ovárica. Y en la porción ovárica iba a haber mucha mayor cantidad de sangre, una mayor irrigación que a nivel de la porción del cérvix, ¿ok? Entonces puede haber presentación anterior y posterior. Estas son las 2 presentaciones obstétricas. En paralelo, el espinazo del lechón con el espinazo de la cerda. Nacen normalmente cada 15 o 20 minutos, 30 minutos. Los lechones nacidos muertos, LNM, son lechones nacidos muertos, generalmente nacen en el último tercio. ¿Por qué? Porque es cuando los lechones tienen que recorrer un mayor trayecto. Ya quedamos que el largo de los cuernos uterinos es más o menos como de 3 metros, desde la porción ovárica hasta la porción del cérvix, tiene que recorrer aproximadamente unos 3 metros, y da la casualidad de que ese lechón tiene un tramo de cordón umbilical solamente de unos 60 centímetros. Eso quiere decir que más o menos, por lo menos, se tiene que aventar unos 2,5 metros así, a agarrar fuerzas y valor y aventársela así, sin respirar, ¿sí? Es por eso que algunos lechones, sobre todo los que nacen, los que vienen del último tercio, pueden nacer completamente batidos de algo que se conoce como meconio. Meconio es el contenido del tubo digestivo del lechón. ¿Y por qué hay ese contenido? Bueno, pues porque en el intento por salir y en el trayecto tan largo, lo que va a pasar es que el lechón puede entrar en algo de asfixia o hipoxia, o sea, hay baja cantidad de oxígeno,
Y entonces, al suceder esto, lo que pasa es que hay una distensión del esfínter anal y entonces el lechón vacía el contenido de su tubo digestivo, que es el primer contenido, que se conoce como meconio. Lo mismo puede suceder en bebés humanos, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. En el caso de los bebés humanos, ya cuando empiezan a detectar, tienen mucho más equipo, pero cuando empiezan a detectar en la sala de quirófano, en un hospital, que el bebé empieza a presentar algo de sufrimiento fetal y si todavía no sale por el canal de la señora, entonces, pues ni modo, tienen inmediatamente que intervenir y hacer cesárea para sacar el producto para que no se vaya a morir. Y sobre todo, para que no vaya a haber un relajamiento del esfínter anal del bebé y entonces el bebé puede empezar a presentar broncoaspiración de ese mismo meconio. Lo mismo va a suceder en los lechones. Nada más que acá, pues si son 15 lechones, son 15 eventos, no es nada más un bebé. Acá son 15 eventos por cada una de las cerdas. Y si tenemos 20 cerdas en una maternidad, todas pariendo al mismo tiempo, ah, dirían por ahí los cubanos, le ronca la malanga. Habría que ponerse muy bien las pilas, ¿sí? Por eso es muy recomendable que haya partos solamente y de preferencia en un solo día, para que le estemos pegando durísimo a esa actividad, nada más, ¿ok? La placenta puede salir en trozos o con cada lechón o toda hasta el final. Por eso es importante que nosotros estemos atendiendo la expulsión de cada lechón. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos lechones incluso nacen con la placenta pegada, no la han roto, y entonces eso quiere decir que no están respirando. Y entonces inmediatamente hay que romper la placenta y hay que sacarlo de ahí adentro, ¿sí? Tener en cuenta que ese lechón, precisamente por todos los líquidos que tiene, es un animal bastante resbaloso, igual que en humanos. En humanos también hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado al estar tomando al bebé, porque el bebé se puede resbalar, se puede ir al piso de la sala de la sala de partos y entonces aguas y que caiga de cabeza, ¿no? Entonces, generalmente estos bebés son tomados en toallas precisamente para que no se vaya a resbalar. Igual que en el caso del lechón, el bebé inmediatamente es secado a la brevedad posible y frotado vigorosamente. Aquí el detalle es que chille inmediatamente. Le meten de estas unas perillas de plástico, bueno, todo se quedó adentro del cubículo, le meten unas perillas de plástico en los orificios nasales para estarle sacando toda la mucosidad y que pueda el bebé respirar. Acá también podemos estar utilizando con los lechones ese tipo de perillas. Aprieta uno la perilla y entonces se lo mete uno en la fosa nasal y uno desaprieta la perilla para que jale los mocos y que el lechón tenga más libre las fosas nasales para poder respirar. Y aquí el detalle, insisto, es frotarlo vigorosamente para que chille. Ok, la cerda aquí durante el parto puede incrementar de medio a 1 grado de temperatura, situación totalmente normal. Después regresa otra vez a sus 38,5, 39 grados, ¿sí? Problemas cuando no. Ok. En cuanto a los eventos del posparto, vean ustedes, aquí de repente se podría observar en esta foto, aquí cerca del ojito del lechón hay algunos restos y presencia de meconio. Básicamente son como bolitas, pueden ser bolitas verdes, bolitas negras, ¿sí? Este lechón todavía trae algo aquí del cordón umbilical. Ujú. Ya hay otro lechón acá amamantándose. Lo importante y lo básico, ya les dije, lo primero es que
al lechón, inmediatamente lo sequemos y después lo podemos pasar a algo que se conoce como mistral. El mistral es lo que yo le llamo empanizado de lechones, así como una milanesa empanizada. Aquí es el empanizado de lechones, porque una vez que ya está totalmente seco, lo vamos a pasar pues a una bandeja en donde hay es como si fuera talco, este producto que se llama Mistral. Entonces, inmediatamente lo vamos a llenar de Mistral para que se termine de secar. Un error que se llega a cometer, chequen bien esto, un error que se llega a cometer es que sí, efectivamente en las maternidades se utiliza Mistral, pero agarran y al lechón, en lugar de secarlo, lo agarran y lo pasan al Mistral. Entonces ya le empiezan a aventar el Mistral, que según que para que se seque. Pero esto, chicos, si no lo secamos antes, hagan ustedes de cuenta que es como si tapáramos a un bebé con el pañal húmedo, con el pañal mojado. Va a tener frío, va a tener frío. Entonces, abajo de ese Mistral sigue estando frío el lechón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es secarlo perfectamente y después pasarlo al empanizado de lechones con Mistral. Una vez que ya está perfectamente seco, que nos aseguramos que preferentemente no esté perdiendo calor, entonces lo vamos a acercar a la ubre a que empiece a mamar calostro. Es básico, es importante. Ya quedamos que el lechón, por el tipo de placenta que tiene la cerda, no le pasa anticuerpos. Entonces, ya también habíamos dicho que 3 semanas o 2 semanas antes le vamos a aplicar una bacterina de Clostridium y E. coli para mejorar la calidad del calostro. Entonces, vamos a acercar al lechón para que empiece a consumir calostro y quede protegido con una inmunidad pasiva, no activa. Una inmunidad activa es cuando aplicamos una bacterina o una vacuna. Pero aquí, como el lechón está consumiendo calostro, es una inmunidad pasiva, ¿ok? Entonces, la placenta es eliminada no más de 4 horas después del evento de parto. La hembra estará llamando a sus lechones mediante un ronroneo. Y entonces los lechones están ahí consumiendo calostro. Y por eso es muy importante también estar acercando a todos los lechones a que consuman calostro. ¿Por qué? Porque al estar consumiendo calostro, también hay descargas de oxitocina. Y esa oxitocina es una oxitocina endógena de la madre y eso favorece que haya suficientes contracciones miometrales del canal de la matriz y del útero para estar eficientando el avance de los productos hacia el exterior, ¿sí? Entonces, por eso es muy recomendable 2 ventajas. Una, acercamos al lechón para que se inmunice por medio de ese calostro. Y 2, estamos favoreciendo la presencia de oxitocina. Al estarse amamantando el lechón, hay descargas de oxitocina endógena y esa oxitocina también está favoreciendo las contracciones miometrales. Ok. En las siguientes 12 horas, la hembra, esperamos, se quisiera parar, querrá comer, querrá beber, pero comer, nada, nada. Ya quedamos que si la puerca está pariendo en la mañana, hasta el día siguiente en la mañana le vamos a dar 1 kilo, ¿sí? Entonces, pues ya se tuvo que aventar un ayuno de 48 horas. El periparto es de 48 horas, 24 horas antes, 24 horas después, ¿sí? Precisamente ¿para qué? Para que el canal del parto esté totalmente libre y que no haya tanta materia fecal en el tubo digestivo que está arriba del canal y que esté oprimiendo el canal y no deje salir a los lechones, ¿ok? No deberá, una vez que ya parió la puerca, ojo, mucho ojo con esto, chicos. Es importante, es básico. No deberá de haber ningún tipo de descarga vaginal, pero sí podrá haber alguna.
Dice, solo por loquios. Loquios es parte de la involución que empieza a presentar, de la involución uterina, del acomodo otra vez del útero a su nueva posición que está presentando la cerda. Entonces, va a haber algo de descarga blanquecina. Ojo, mucho ojo. Vean lo que les voy a decir. Puede ser un color variable, puede ser desde un gris hasta un blanco, pero no hay olor y dura de 3 a 4 días. Ni modo, chicos. Aquí no hay de otra. Hay que acercarse a la vulva, sobre todo cuando hay este tipo de loquios, hay que acercarse a la vulva, ¿sí? Y oler esa descarga. Si no huele fétido, si no huele ofensivo, y si el comedero está vacío, o sea, ya le dimos de comer a lo mejor el primer kilo, y si el comedero está vacío, quiere decir que las cosas marchan bien. Pero si el olor es ofensivo, es fétido y el comedero está lleno, hay que actuar, pero ya, si no, se nos muere la camada, ¿sí? Porque hay un proceso infeccioso. Y entonces habrá que atender inmediatamente ese proceso infeccioso. De lo contrario, se nos va el calostro y se nos va la leche y se nos muere la camada. Lo primero que le va a pasar a la camada es que empiezan a presentar problemas digestivos. ¿Y por qué empiezan a presentar problemas digestivos? Porque la E. coli, la Escherichia coli, que es una bacteria normal del tubo digestivo, como dejan de estar consumiendo calostro o leche, entonces lo que va a pasar es que se deja de acidificar el tubo digestivo y entonces se empieza a alcalinizar y ese pH alcalino resulta muy agradable, muy propicio para E. coli. Y entonces hace de las suyas y el lechón empieza a presentar una diarrea amarillenta, intensa, y se empieza a perder condición, obviamente a bajar de peso. Si ustedes le toman la temperatura, empieza a presentar hipotermia, se empieza a subir arriba de la puerca porque tiene frío, a la puerca la quiere utilizar como tapete térmico, con la posibilidad de que pueda ser aplastado, en fin. Entonces, chequen muy bien este asunto. Puede haber descargas vaginales, pero si no hay olor y si el comedero está vacío, eso quiere decir que las cosas están marchando bien. Aquí el principal termómetro, fíjense bien, el principal termómetro para saber si las cosas marchan bien o mal es la camada. Si la camada está tranquis, si la camada está rosadita, si la camada está todos acostaditos, no hay diarreas, no hay problemas digestivos, la puerca tiene un comedero vacío, la puerca está en decúbito lateral, está defecando no como chiva, sino está defecando pastoso. Entonces, las cosas marchan bien. Es muy importante que estemos monitoreando, no cada 24 horas, ahí ya se nos murió la camada, estar monitoreando por lo menos unas 3 o 4 veces a la cerda después del parto. La mortalidad, en la maternidad ocurre en las primeras 24 a 36 horas. Los que quedan después de los 2 o 3 días son generalmente los lechones que podemos estar contando para un destete, pero la mortalidad ocurre en las primeras 24 o 36 horas. Por eso es importante darle un seguimiento muy puntual, muy preciso a nuestra puerca una vez que ha parido. ¿Ok? Dejo de compartir mi pantalla, chicos. Díganme si va quedando todo esto claro, chicos. ¿Algún comentario? Jonathan, qué milagro. Qué milagro que no estás con la foto. Ok, gracias. Bienvenidos a todos y a todas. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos comentado? De los olores en el caso de las descargas de las puercas, fui bastante claro. ¿Sí?
ni modo, hay que estarse acercando a oler esto, porque va a ser un indicativo de si las cosas marchan bien allá dentro de la puerca, marchan bien o marchan mal, ¿sí? ¿Hay un cambio de color en las descargas? Sí, Tania, hay un cambio de color en las descargas. Normalmente, lo vamos a ver más adelante, normalmente una descarga fétida es una descarga color marrón, ¿sí? Entre verde, no, verde no. Es eh, una descarga marrón, una descarga amarillenta, no es una descarga blanca, ¿sí? Y ustedes agarran la descarga y es un olor a podrido, ¿eh? Se los aseguro, una vez que ya la hayan olido, no se les va a olvidar. Se los digo porque cuando yo estaba como ustedes de estudiante y que iba yo con el que a mí me entrenó en cerdos, generalmente era muy tremendo. Entonces agarraba las descargas, él ya sabía perfectamente, uno novato, agarraba las descargas y nos las untaba aquí en la boca, ¿no? O aquí abajo, en los bigotes. ¿A qué huele? No, pues huele rico, doctor. A ver, dígame algo. No, todo está muy bien, todo estaba muy tranquilo. No, yo no hago eso. Pero sí me interesa que ustedes sepan que esas descargas van a oler y van a oler muy fuerte. Ok, si no hay otra cosa, ¿hay un cambio de color? Sí, sí hay un cambio de color. Ok, ¿sigo compartiendo mi pantalla, chicos? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Hoy, dime, ¿quién eres? Este, ¿Alonso? sí, Alonso. Hola, dime. ¿Qué tal, profe? En el caso de cuando hay un olor fétido, Sí, bueno, lo que comentaba de la camada es de que es necesario primero atender a la camada con el problema de E. coli o a la puerca, o son a ambas partes. las dos cosas al mismo tiempo. Qué tienes que hacer? Primero, con la puerca. La puerca generalmente va a tener su comedero lleno, va a estar defecando, pero como si estuviera estreñida, constipada, obviamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir bajando la tensión, ¿no? A nivel de tubo digestivo o a nivel de recto, ¿qué vamos a dar? Agua tibia jabonosa, ¿sí? Vamos a hacer una preparación de agua tibia jabonosa, no con fab, no hacerla con fab, sino con jabón de barra. El fab trae demasiadas, y trae unos productos que puede irritar muy intenso el recto. Sin embargo, el otro, el jabón de barra, no. Entonces hacemos un agua tibia jabonosa. Debemos de conseguirnos un recipiente en las farmacias. Venden recipientes de esos para enemas. Enemas son lavados. Entonces ahí vamos a tener el agua tibia jabonosa, tiene una manguera, esa manguera se la vamos a meter por el recto y le vamos a dejar ir. ¿Para qué? Para que esté expulsando absolutamente toda la materia fecal ahí acumulada. Ahí estamos atendiendo recto. En el caso de vagina, vamos a tener que dar un tratamiento tanto parenteral, o sea, en tabla de cuello, así como intrauterino, preferentemente con antibióticos que provoquen una sinergia, ¿sí? El antibiótico que tú le estés metiendo de manera parenteral no deberá o antagonizarse con con el antibiótico que tú metas por medio de una pipeta, como si estuvieras inseminando a nivel de vagina. El producto que estés metiendo a nivel de vagina deberá de ser combinado con suero fisiológico, precisamente para no irritar el aparato genital, ¿ok? Entonces, además de eso, vamos a poner preferentemente, ya quedamos que no vamos a utilizar oxitocina, vamos a poner carbetocina, porque en este momento la puerca ya no va a tener leche, hay una agalactia total. Entonces, al mismo tiempo vamos a poner una carbetocina, la podemos estar poniendo en dos lugares. Puede ser carbetocina a nivel de tabla del cuello,
o bien puede ser carbetocina a nivel de la mucosa vaginal, pero esto lo vamos a poner con jeringas de insulina, que son jeringas y agujas muy, muy delgaditas. Y por cuestiones de bienestar animal, la recomendación es mejor ponerlo en mucosa vaginal para que no sienta tanto así como el piquete en el caso de la tabla del cuello. Y entonces ahí ya estaríamos atendiendo con antibiótico, con un oxitóxico para la puerca, para restablecer otra vez la producción, la producción de leche y tratando de controlar la infección. En el caso de los lechones, ya les había dicho yo que si tenían ustedes la posibilidad de ordeñar a la cerda, la ordeñaran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos, si tenemos calostro, le vamos a dar calostro a los lechones con una jeringa. Le vamos a dar aproximadamente 10 centímetros de calostro a cada uno. Pero ese calostro, pues no se lo vamos a dar frío. Lo vamos a calentar como si fuera una botella de biberón. Y entonces le vamos a dar una precalentada, así como la botella de biberón que le hacemos aquí en la mano para ver si no está muy caliente y dársela al nene. Entonces, lo mismo también le vamos a hacer así con el calostro, así una gotita en la mano a ver si no está muy caliente para no quemarle el hocico y el esófago a nuestro lechón. Y se lo vamos a dar con una jeringa. Pero preferentemente, chicos, para evitar reflujos en el caso del lechón, porque a lo mejor lo que le estemos dando, el lechón va a decir y nos lo va a aventar todo y se le va a salir por las comisuras de la boca. Pero entonces, para que eso no suceda, esta jeringa deberá de tener un tubo de venoclisis. Ese tubo de venoclisis es cuando nos ponen a nosotros un suero, ¿sí? Entonces vamos a comprar una venoclisis en la farmacia y ese tubo se lo vamos a meter al lechón, pero el lechón preferentemente deberá de estar así, así, levantado, para que precisamente cuando metamos el tubo pase por el esófago y no se vaya a la laringe, porque si no entonces estaríamos metiendo el calostro a nivel de pulmones, ¿sí? Y no a nivel de esófago y se va a ir a estómago, ¿ok? Entonces por eso es que el lechón tiene que estar así, levantado. Entonces ya que lo levantamos y le metemos el tubo de venoclisis que cabe perfectamente, ¿cómo le hacemos para entrenarnos para hacer eso? Con la mortalidad de lactancia, chicos. Entonces, con la mortalidad de lactancia, que no les va a doler a los lechones, agarramos y levantamos el lechón. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos la práctica. Desgraciadamente ahorita no se puede. Pero entonces hacemos práctica con el tubo y por el hocico y metemos al lechón y ustedes van a sentir, oye, sí resbala, sí, sí, sí. Entonces, ya sacan ustedes el tubo y se dan cuenta, pues sí, está bastante largo, ¿sí? O sea, ya llegó prácticamente a este estómago. Entonces, ahí le vamos a dejar ir unos 10 o 15 mililitros de calostro en nuestro lechón, ¿sí? Y de esa manera ya estaríamos atendiendo y cubriendo las dos cosas. ¿Está bien la respuesta o me extendí? No, está muy bien, profe. Sale pues, a los dos los debemos de estar atendiendo, ¿eh? A los dos, al mismo tiempo, ¿ok? Sí. Igual, ¿Otra duda, profe? igual, cuando estemos utilizando antibióticos, así como les dije, creo que sí se los dije, cuando estemos utilizando desparasitantes, es importante que hagamos rotación de desparasitantes. Podemos estar utilizando los desparasitantes durante un año, año y medio, pero después ya ni cosquillas les van a hacer el desparasitante al parásito. Es por eso que hay que hacer una rotación de desparasitantes. Aquí, en el caso de los antibióticos, también es necesario estar haciendo rotación de antibióticos, porque si no, ya no les va a hacer absolutamente nada a las bacterias los antibióticos. Entonces, podemos estar manejando un antibiótico durante un año, ahí sí habría que estarlo haciendo más corto, y después estar rotando otro antibiótico con otra fórmula diferente
precisamente para que la bacteria no se esté acostumbrando a ese antibiótico y efectivamente se muera y no estemos gastando en balde, ¿ok? Detalles acerca del parto, chicos. Bueno, el medio ambiente influye en la mortalidad de la camada. Si hay demasiadas corrientes, si hay demasiado frío, pues obviamente el lechón pues, va a morir. Aquí por eso es muy importante que una vez que vaya naciendo nuestro lechón, además de que lo estemos acercando a que consuma calostro, por lo menos eso tiene que ser en las primeras 12 horas de vida, ¿eh? Las primeras 12 horas de vida deberá de estarle pegando pero duro al calostro. Hay un flujo continuo, hay un flujo continuo. Después de las 24 horas seguirá viendo algo poquito de calostro, pero ya deja de haber el flujo continuo. Entonces ya la puerca va a llamar a los lechones y los va a llamar cada hora. Es decir, cada hora va a haber leche o va a haber calostro. Ya no va a haber el flujo continuo. Eso quiere decir que la cerda es el mamífero que más veces da de comer al día. Da de comer hasta 24 horas, 24 veces al día, o sea, cada hora. Y entonces el lechón se tiene que poner a las vivas, porque cuando la puerca manda a llamar a comer, la puerca va a empezar. Y los lechones se tienen que despertar a comer. Y todo mundo, todos los lechones saben perfectamente qué teta les toca a cada quien. Ellos ya tienen aquí en su CPU, ya tienen un mapa de la ubre de la puerca. Y entonces en esas primeras 12 horas, ya los lechones ya escogieron teta, esta es mía, no, vete para allá. Obviamente, los que están más grandotes, los que tienen más peso, son los que van a escoger las tetas más pegadas al corazón, que son las que dan más leche, precisamente porque hay una separación mayor entre teta y teta. Y eso quiere decir que entonces el tejido de células mioepiteliales va a haber mucho mayor tejido y va a haber mayor producción en las tetas de adelante que en las tetas inguinales o en las tetas que están hasta atrás. Entonces los más livianos los van a mandar hasta atrás, como placa de tráiler, hasta atrás, hasta allá los van a mandar a los más chiquitos, ¿sí? Entonces, ya todos los lechones, imagínense si se hiciera un desorden, dar de comer 24 veces, y si cada vez que diera de comer, nadie supiera, oye, ¿cuál es la mía? No, ya todos saben, después de las 12 horas, ya todos saben perfectamente cuál es su teta. Ay de aquel que se le vaya el avión, porque se va a enfrentar con el dueño de esa teta, ¿sí? Entonces, aquí es importante, porque todos los lechones se tienen que poner a las vivas, conectarse inmediatamente a la teta que les toca, porque solamente hay 15 segundos leche. Oiga, pero es que, profe, yo he visto que el lechón se queda ahí todavía mamando. Efecto restaurante. Le va a estar dando sus besitos a la teta que le dio de comer, apapacharla, bonito, ay, como te quiero, etcétera, 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 ¿sí? Pero no quiere decir que siga habiendo leche o calostro. Nada más hay 15 segundos calostro. El que no mamó, pues puede morirse para la siguiente, porque no vuelve a haber leche hasta dentro de 1 hora. Recordar que las puercas no tienen cisterna como las vacas. Si ustedes llegan y le jalan la teta para ver si hay leche en una cerda, pues claro que no va a haber leche. Nada más hay leche 15 segundos. Y esa leche es para los lechones, ¿sí? Y no vuelve a haber hasta que vuelva a llamar la puerca, ¿ok? Bueno. Las hembras en vida libre normalmente muestran construcción de su nido 24 horas antes de que ocurra el parto. Generalmente cuando las puercas que andan en vida libre andan con otro grupo de puercas y se les conoce también a los otros lechones o a los puerquitos que andan con ellos, con ellas, se les conoce como juveniles. Juveniles porque están jovencitos. Entonces, para cuestiones de registro, se conoce como hembras
y animales juveniles. Los machos no andan con los grupos de las puercas. Los machos andan con grupos de machos. Esto es en vida libre, ¿eh? Se los digo esto porque vaya, mi trabajo de maestría fue andar siguiendo cerdos en vida libre, en época de lluvias y en época de secas, a ver qué hacían, a ver a qué se dedicaban. Lo seguía desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. 12 horas seguidas, continuas. Yo traía alimento en mi maleta y yo los andaba siguiendo, ¿sí? Y entonces quedó muy bonita la tesis. De hecho, ahí está en el departamento de zootecnia, por si algún día la quieren ver, para que sepan ustedes a qué se dedican en vida libre. Ok, entonces, las cerdas, cuando ya van a tener su parto, se alejan del grupo. Generalmente, si tienen la posibilidad, y ya son varios partos, si tienen la posibilidad, se van a parir en el mismo lugar a donde tuvieron la primera vez su parto. Generalmente se van a un lugar escondido, preferentemente que la naturaleza les ayude y que esté protegido por maleza, que no haya corrientes de aire, etc. Normalmente las cerdas solamente llegan a cambiar ese lugar de parto o ese nido para tener su parto, solamente si se les llega a inundar o llega a haber un ataque muy intenso de hormigas, de esas hormigas grandotas, de esas hormigas que les llaman, creo que, soldado, ¿sí? Si los empiezan a picar, entonces sí, agarra y se cambia de lugar, ¿ok? Las hembras enjauladas generalmente pueden disminuir el comportamiento, sobre todo en el preparto, o sea, dejan de hacer nido, pero si nosotros les agregamos papel periódico, papel picado, entonces la hembra lo va a empezar a mover, lo va a empezar a juntar. Dejen ustedes que haga su chamba la puerca, así como que si se sintieran en libertad, en vida libre, ¿no? El parto más o menos tiene una duración de 2 a 4 horas. Se considera que el parto es más prolongado en puercas que se encuentran enjauladas. Ahora, otro detalle. Si ustedes observan que en un sistema intensivo, las cerdas están dando de comer, en lugar de acostarse en decúbito lateral derecho-izquierdo, decúbito laterales acostadas, ¿sí? Y exponiendo toda la ubre. No acostada sobre la ubre, sino en decúbito lateral, por eso es lateral. Pueden estar derecho o izquierdo. Pero si ustedes observan que en un sistema intensivo, la cerda está dando de comer parada, está amamantando de comer parada, eso quiere decir que la hembra no cabe en la jaula, no se puede dar perfectamente la vuelta. Y entonces por eso es que da de comer parada. Ahora, normalmente, fíjense bien, parte de lo que yo estuve observando. Normalmente en vida libre, las cerdas dan de comer siempre paradas. O sea, están amamantando paradas. ¿Por qué? Son muy eficientes, ¿eh? ¿Por qué dan de comer paradas? Para ver si no viene algún depredador y que se pueda comer alguno de sus lechones. Y eso es para estar checando, o sea, nada más están volteando para todos lados. Y segunda opción, dan de comer paradas para que ellas puedan seguir forrajeando. Son excelentes forrajeadores. Recuerden ustedes que la cerda es igual que el humano. Es un animal omnívoro que puede comer de lo que sea, incluso carne de un animal muerto, de eso también comen, ¿ok? Entonces, mientras está dando de comer, les digo que son muy eficientes. Mientras está dando de comer, puede estar forrajeando. Y entonces, funcionan muy bien las puercas en vida libre, ¿eh? Bien, algunos parámetros en cuanto a parto. Bueno, la gestación normalmente va a depender del tamaño de la camada por cuestión de la teoría de un mecanismo físico. Puede variar desde los 112 hasta los 117 días, en promedio 115 días. El tamaño de la camada puede variar hasta 25 lechones. Esos 25 lechones los llegan a tener las puercas Meishan,
las puercas chinas, ¿sí? Aquí las puercas occidentales, las puercas York o las puercas Landras, llegan a tener en promedio 14 o 15 lechones. Duración del parto puede ir desde los 30 minutos, o sea, va a tener nada más 1 o 2 lechones, ¿sí? Hasta las 10 horas, promedio 2 horas. Ustedes van a decir, oiga, ¿por qué 30 minutos? ¿Por qué 1 o 2 lechones? Y entonces, ¿por qué si usted nos dijo que debería de haber una ocupación del 90%, del 100%, ¿por qué la puerca nos está pariendo nada más 2 lechones? ¿Qué pasó? Entonces, no, ahí no cuadran bien las cosas. Sí, sí cuadran. Lo que pasa es que pudo haber perdido algunos productos, pero una vez que ya hubo el reconocimiento de preñez. Es por eso que la progesterona está manteniendo esos cuerpos lúteos, pero obviamente que perdió algunos embriones y entonces por eso es que nada más llega a tener 3, 4 o 5. Pero para poder tomar una decisión y decir a esta puerca le vamos a dar Rastrogil vitaminado por haber parido nada más 3 o 4, habrá que conocer y tener información de todos los elementos. A ver, quién inseminó a esta puerca, en qué momento, cuántos servicios le dieron en el celo, en fin, toda esa información deberá de estar plasmada o en una tarjeta o de manera electrónica para poder tomar decisiones y decidir si esa puerca se va a rastro o se queda todavía con nosotros. Le damos otra oportunidad. Intervalo entre lechones puede ir desde 1 minuto hasta 4 horas. En 4 horas ya deberíamos de haber intervenido, definitivamente. Promedio 15 minutos. Vamos a ver más adelante en la siguiente clase los mecanismos de intervención, ¿sí? Presentaciones más o menos 50-50, 55-75 anterior, 25-45 posterior. Es más o menos, dejémoslo mitad y mitad. Mitad con patas por delante, mitad con cabeza por delante. Eliminación de la placenta en promedio 4 horas. El número de lechones nacidos muertos del 3 al 6%. Esto del 6% se puede incrementar siempre y cuando tuviéramos puercas ya de séptimo, octavo, noveno parto, porque son las que van a tener la mayor cantidad de lechones nacidos muertos, porque tienen que recorrer mucho tramo los lechones, ¿sí? Vean ustedes, en algunas granjas ya es común, estándar, normal. Le meto la mano. A ver, déjame, yo le meto la mano. Yo sé que quién sabe qué. Distocias, chicos, no deberá de haber más allá del 1%. Distocias. Distocias es decir, tener que meterle la mano a la puerca. Pero meterle la mano a la puerca es después de haber averiguado varias cosas. No es nada más meterle por meterle la mano. Por eso es que la recomendación preferentemente también es tener mujeres en la maternidad. Generalmente las mujeres a lo mejor van a estar más delgadas o tienen más delgado el brazo. ¿Qué brazo se va a meter o con qué brazo vamos a bracear? Preferentemente, si eres diestro, o sea, si ocupa siempre la derecha, pues habrá que meter la izquierda, ¿sí? Preferentemente. Si la puerca está en decúbito lateral derecho, pues entonces nos vamos a acomodar de esa manera y vamos a meter la mano. Si está en decúbito lateral izquierdo, también nos vamos a tener que acomodar, ¿ok? No meter, obviamente, lubricar el guante, preferentemente. Lubricar el guante, podemos lubricarlo con de este gel que utilizamos para inseminar, con ese lo podemos lubricar, o bien podemos echarle tantitas tetraciclinas que son oleosas, es un antibiótico, podemos utilizar un poquito de tetraciclinas en el guante y meter el guante embadurnado de tetraciclinas, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. No se preocupen, sí lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ya les había yo comentado que cuando se tardan algunos lechones en nacer, pueden empezar a presentar algo de anoxia. De anoxia es que les está faltando oxígeno. Aquí dice acciones en lechones anóxicos RN,
quiere decir recién nacidos, ¿eh? Abreviamos y normalmente por eso lo ponemos como RN. Ok. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer en un lechón que estamos secando con las toallitas, con las anitas? Lo estamos secando, pero no respira. Y uno lo talla más de manera vigorosa y no respira. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese lechón? Tratar de despejar el moco de la nariz. Le podemos meter de esta bolita sacamocos, apretamos la bolita, se la metemos en una fosa nasal, despejamos la bolita para tratar de jalarle los mocos. Que ni así. Ok. Antes de seguirlo secando, aquí es importante regresarlo otra vez aquí llamando piloto a tierra, piloto a tierra. Entonces, regresarlo aquí, que no se nos muera. Entonces, vamos a abrir el hocico y nosotros vamos a inspirar y le vamos a abrir el hocico al lechón y vamos a hacer... Y le vamos a estar metiendo aire a nuestro lechón, que sigue sin chillar, ni modo. Lo vamos a limpiar todavía mucho mejor, sobre todo en las patitas traseras, porque las patitas van a tener que quedar, hagan ustedes de cuenta que estas son las patitas del lechón, y las patitas del lechón van a tener que quedar en medio de mis dedos. Va a tener que quedar todo perfectamente despejado a un lado, porque vamos a extender el brazo y le vamos a empezar a dar vueltas a nuestro lechón. Entonces, si está algo cerca, ya estallamos el lechón ahí junto a la otra maternidad o la pared, en fin. También tiene que estar perfectamente seco, porque si está todavía resbaloso, a la primera vuelta ya voló el lechón hasta por la ventana y salió de la maternidad. Entonces, tener mucho cuidado en esto, ¿sí? Entonces, al lechón le vamos a tener que empezar a dar 2, 3 vueltas. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para que se le despeje toda la vía respiratoria y pueda ventilarse mucho mejor. Que ni así respira. Pero le ponemos la mano en el corazón y el corazón le sigue todavía tiqui, 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 tiqui. Entonces, lo vamos a meter en una cubeta con agua fría. Ni modo, ni modo. Como si le estuviéramos sacando la verdad. Entonces, lo vamos a meter en una cubeta con agua fría, pero hasta el cuellito nada más. No lo queremos ahogar, lo que queremos es reanimarlo. Cuando ustedes se meten a la regadera y el agua está fría, ¿ustedes qué hacen? Jalan aire, ¿no? ¡Uy, está re fría! Entonces, es lo que queremos con el lechón. Por eso es que lo vamos a meter en una cubeta con agua fría para que jale. Bueno, que ni así no quiso respirar. Pues, chico, te termino de secar otra vez, te paso al empanizado y te paso a una fuente de calor, ¿sí? Al foco para que termine de secarse, en fin, a ver si la hace. Aquí hay que tener mucho cuidado en el siguiente asunto que les voy a platicar. Si el lechón no sabemos cuánto tiempo ha pasado, si el lechón ya pasaron más de 5 minutos sin respirar, wow, ese lechón ya no la va a hacer. Pero no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando alguien se cae a una alberca o está dentro del mar y no lo han podido sacar. Por eso es muy importante empezar a contar el tiempo. Si pasan más de 5 minutos, igual que una persona, igual que un lechón, sin respirar, va a haber problemas a nivel cerebral. Va a quedar, la persona va a quedar media mal, media tarada. ¿Por qué? Porque hubo afectación por la falta de oxígeno a nivel neuronal y entonces la persona ya no va a poder hablar. La persona va a estar en silla de ruedas, no va a poder caminar. En fin, y aquí en el caso de los lechones, después de esto, el lechón, si ya pasaron 5 minutos sin oxígeno,
el lechón nada más va a estar chillando, lo acercamos a la ubre y no va a mamar, nada más chilla, y termina por morirse. Entonces, hay que hacerle todo el intento, ya vimos algunas maniobras, ¿sí? Balancear enérgicamente al lechón con el brazo extendido, evitar que se vaya a golpear contra una pared, una ventana, algo, que esté totalmente seco para que no se nos vaya a resbalar. Si el corazón le late pero no respira, introducirlo en una cubeta con agua fría. Secar rápidamente al lechón, lo podemos pasar al empanizado con este producto que les digo, que es Mistral. Van a quedar totalmente blancos, bueno, medios blancos, grisáceos, ¿sí? Frotarlo vigorosamente para que todo su sistema entre en circulación. Y si ni así, bueno, pues ni modo. Esta es otra opción que podemos hacer, agarrar a nuestro lechón, así como está en la foto, y agitarlo vigorosamente para arriba y para abajo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con este asunto de la asfixia en los lechones? Bueno, de manera intraparto, hubo una ruptura del cordón umbilical, a lo mejor son de los que vienen desde las porciones ováricas, y obviamente ya quedamos que el cordón umbilical mide cuando mucho, cuando máximo, 60 centímetros de largo, y ellos tienen que recorrer mínimamente 2 metros y medio, y los 2 metros y medio se los van a aventar sin oxígeno, entonces es muy probable que pueda caer en una hipoxia, o en una anoxia total, o sea, poco oxígeno o de plano cero oxígeno. Va a haber, después de 5 minutos, va a haber definitivamente un daño cerebral irreversible en el lechón. Ya no vas a ver de qué se trata este asunto. La anoxia surge a raíz de una disminución en la tensión del oxígeno y un incremento en el dióxido de carbono. Provoca un incremento del peristaltismo intestinal, hay relajamiento del esfínter y obviamente vaciado intestinal, y obviamente ese meconio lo puede broncoaspirar ese lechón. Y entonces, pues es un lechón que vamos a tener problemas de neumonía por broncoaspiración de meconio. Va a haber meconio en piel y en tracto respiratorio, es indicativo de anoxia, y puede haber, como ya les menciono, situaciones de una obstrucción mecánica, ¿no? En muchas ocasiones, cuando, y mal hecho, en algunas ocasiones se nos ocurre estar aplicando alguna oxitocina, que ya quedamos que no debemos de utilizar oxitocina, sino vamos a utilizar un análogo de la oxitocina, que en este caso se llama carbetocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina generalmente lo que provoca es una vasoconstricción intensa. Entonces, incluso se ha observado, después les paso fotos, incluso se ha observado que los cordones umbilicales con las contracciones tan intensas que provoca esa oxitocina exógena, es decir, la que le ponemos a la cerda, ¿sí? Puede incluso romper el cordón umbilical. Antes de que se desprenda el lechón, se puede romper este cordón umbilical. Entonces, este es el efecto totalmente negativo, el efecto tóxico y negativo de la oxitocina, ¿sí? Y bien, aquí le dejamos, chicos, en iniciar inducción del parto. Dejo de compartir mi pantalla. Díganme, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Dice, cuando la placenta no es expulsada a las 4 horas después del parto, ¿qué debemos de hacer? Normalmente es expulsada, pero si no es expulsada, lo que puedes hacer es poner una inyección de carbetocina para que sea expulsada, ¿sí? Normalmente, a lo mejor ustedes están más acostumbrados a atender partos tal vez en bovinos. Incluso en el rancho, cuando está expulsando una placenta, hasta les ponen una piedra, les amarran una piedra a la placenta de las vacas para que se expulse. Por el tipo de placenta
que hay en la cerda, generalmente no hay retenciones placentarias. No sé, se me olvida el término exacto, pero el tipo de placenta que sí tiene la vaca puede favorecer la presencia de retención placentaria, pero en el caso de la cerda, no, generalmente no ocurre eso. No hay retención placentaria. Pero si llegara a ver, entonces lo podemos atender con una carbetocina, preferentemente a nivel vulvar y con inyección de una jeringa de insulina, una jeringa y una aguja de insulina, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. ¿Sí? ¿Algún comentario? Chicas, chicos, ¿alguna duda que haya quedado? Pueden hablar hoy o callar para siempre. O como dicen por ahí, todo quedó tan claro como el agua de tamarindo, ¿no? Yo tengo una duda, profesor. A ver, Isis, ¿no quieres abrir tu cámara? ah, creo que se puede. Para ver tu carita, pues, hombre. Ya. Ya vas, Isis, dime. Hace poco, me comentaron que la oxitocina podía provocar un prolapso uterino. Sí. No sé si es, o sea, usted decía que podía ser un rompimiento del cordón nada más. No sé si también el prolapso, pues sí está dado por un exceso de oxitocina exógena que a veces se aplica, ¿no? Sí, aquí lo que sucede, Isis, cuando estamos aplicando oxitocina, es que luego nos pasamos de la dosis y lo que estamos provocando es, aquí se conoce técnicamente como una tetanización le estamos provocando, ¿cómo se llama esto? Que se tetanice la puerca, se queda todo el canal del útero se queda así, así como pasmado, como cuando en una película que se quedó, así se queda el útero y ya no hay contracciones miometrales, entonces se dice que la puerca se tetanizó. Incluso las contracciones miometrales pueden ser tan intensas que antes de que se tetanice se puede romper también el útero, ¿sí? Y entonces, ¿qué les va a pasar a los lechones? Los lechones se pueden ir a cavidad abdominal, los podemos encontrar a nivel de intestinos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese detalle. Entonces, olvídense de usar oxitocina. Y eso no nada más en cerdas, para cualquier tipo de animal, bovinos igual. No utilicen oxitocina. La recomendación es utilizar carbetocina, que es un análogo de la oxitocina, pero con grandes ventajas. Una, cuando ustedes usan oxitocina, generalmente el efecto a nivel sérico, a nivel sanguíneo, es de 30 a 40 minutos cuando utilizan oxitocina. Cuando utilizan carbetocina, el efecto dura hasta 3 o 4 horas. Y aquí prácticamente la puerca ya terminó de parir y no le tenemos que volver a poner más. Sin embargo, acá con la otra puerca, con oxitocina, como el efecto nada más dura 30 o 40 minutos, luego lo que hacen en algunas granjas es volver a meterle otro metrallazo de oxitocina y provocamos una tetanización de todo el cuerno. Otro detalle negativo para la oxitocina, no sé en bovinos, pero en cerdas, lo que pasa es que si es su primer parto de la puerca, utilizas oxitocina, ya quedan así como si fueran células de memoria. El caso es que para el siguiente parto, Isis, y no nada más para Isis, para todos, chicos y chicas, para el siguiente parto, le tienes que volver a poner el piquete de oxitocina, si no la puerca no te va a parir. Con el uso de la carbetocina no se generan células de memoria. Y entonces se la puedes poner en este parto, en el primer parto, y a lo mejor en el segundo tiene un desenlace, un parto eutóxico, o sea, fácil, no pasa nada, no tuviste que intervenir, ni nada de nada, ¿sí? Entonces tiene grandes ventajas el uso de la carbetocina. Y entonces,
En algunas granjas no se usa la aplicación que yo les digo, a lo mejor porque no lo saben, pero lo siguen utilizando a nivel de tabla del cuello. Aquí ya lo podemos utilizar a nivel de la mucosa de la vagina. Y entonces, esa es otra práctica que podemos hacer también ahí en el módulo de cerdos. De hecho, lo hacen, aplicarlo en la mucosa, o sea, nada más meten la jeringuita, la aguja, y no pasa absolutamente nada. De hecho, cuando se hace lo que se puede aplicar a nivel de vulva, preferentemente hay que estar usando guantes. Lo que se utiliza a nivel de vulva es darle un sprayazo como el que usan los dentistas con gilocaína, para que precisamente siga sin sentir absolutamente nada. Entonces le damos un sprayazo, después de 30 segundos ya podemos meterle el piquete de la carbetocina, y la puerca, mira, tan tranquila. Y eso es parte del bienestar animal que debemos de ofrecer al estar manejando en granja, ¿sí? Pero tiene grandes ventajas, ¿eh? Además, otro detalle importante, ¿eh? Cuando nosotros estamos aplicando a nivel de mucosa vaginal, la carbetocina, como el órgano blanco, cuando estamos utilizando la oxitocina para que expulse placenta o para que acelere el parto, en el dado caso de que así fuera el protocolo de atención, cuando lo estamos aplicando a nivel de mucosa en vulva, tenemos que utilizar la mitad a que si lo estuviéramos aplicando en la tabla del cuello. ¿Por qué la mitad? Pues porque va a llegar más directo. Nuestro órgano blanco es el útero, se lo estamos poniendo en la vulva, y entonces eso quiere decir que le va a llegar rapidito. Por eso es que no necesitamos más. Y ahí estamos reduciendo costos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro, Isis? ¿Sí, mija? Ándele. ¿Alguna pregunta? Aquí en el chat, a ver. En las placenta en vacas, endotelocorial. Placenta en cerdas, sí. La placenta en cerdas es epitelocorial, ¿sí? Y eso favorece que no haya retenciones placentarias por el tipo de placenta. Uh-huh. Sí, en las cerdas es epitelocorial. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Qué bueno. Yo creo que en el fin de semana van a quedar al menos 3 clases de esas cortitas que hago en el caso de parto, y las subo ahí a Soclaspig, y esta, ya que estemos terminando hoy, después la subo en la tardecita, pero nada más. Les mandé por ahí también a Soclaspig el trabajo número 2 de preguntas acerca de gestación y su resumen de gestación. Esos váyanlos guardando. Los van a tener que ir integrando en su carpeta de experiencias, y eso me lo van a entregar ya en físico, ya el día, no sé, el día que nos vayamos a ver de manera presencial. Y además de hacer otras actividades de manera presencial, bueno, y de cuidarnos, pues ya lo estaremos revisando. ¿Ok? Bueno, si quieren quitar su micrófono y despedirse todos, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, se cuidan mucho, chicos. Adiós, chicos. Muchas gracias. Adiós. Tengan buen fin de Gracias, semana. profesor. Se cuidan. Se cuidan muchote. Gracias, igualmente. Adiós, chicos. Adiós. Hasta luego. Bye.